El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y no compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Bienvenidos a Sala de Prensa, su programa de Telecafé, de los periodistas de la ciudad de Manizales y de todo el eje cafetero. Soy Miguel Ángel Vega Cardona, socio de la Federación Internacional de Periodistas FIP, de la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER y del Círculo de Periodistas de Caldas CIPEC. Director de la revista La Red, impresa, radial en internet. Todos los días nos pueden escuchar también a través de la radio en el AM por La Voz de los Andes. De 6:30 a 7 de la noche también está la revista La Red en radio. Hoy con un invitado muy especial en Sala de Prensa. Se trata del odontólogo y líder social Martín Sierra Quirós. Con él vamos a tocar un aspecto que de verdad preocupa en la comunidad del fútbol aficionado de Manizales y el departamento de Caldas. ¿Por qué no surgen jugadores de Manizales al fútbol profesional? Hace más de 10 años tuvimos el último jugador de nuestra ciudad, como lo fue Elkin Soto. De ahí en más no se han vuelto a ver jugadores de Manizales. Y cuando dirigíamos la página deportiva del diario La Patria, por la década del 80, fuimos testigos de excepción, inclusive ayudamos a promocionar a jugadores como Carlos Peláez, que en paz descanse, Ricardo Chicho Pérez, Miguel Antonio Rada, Carlos El Panelo Gutiérrez, Carlos El Panelo Valencia, Carlos Alberto Gutiérrez, La Fiera Gutiérrez. En esa época los jugadores surgían en una forma silvestre. Fácilmente cualquier jugador podría tener acceso al fútbol profesional. Ahora se habla de mucha técnica, de grandes procesos, de científicos, que el jugador se puede preparar de una u otra manera, y no vemos que lleguen nuevos, repito, representantes del fútbol de Manizales y de Caldas al balompié profesional. Doctor Martín Sierra Quirós, sea bienvenido a Sala de Prensa. Bueno, un saludo para todos los televidentes, para usted, Miguel Ángel, muy amable, muchas gracias por invitarme a este lindo programa, Sala de Prensa, y para lo que usted me necesite. Bueno, inicialmente sabemos que usted ha sido un jugador de una técnica depurada, en su momento, un hombre que actuaba como volante 10, fuimos testigos de la manera como cobraba los tiros libres, que cada que superaban la barrera, cuando usted cobraba con izquierda o con derecha, se convertían en gol. Campeón con muchos equipos en la ciudad de Manizales, la mayoría de títulos afortunadamente los consiguió con el Club Deportivo Revista La Red. ¿Por qué no hacemos un recuento inicial de cómo se inclinó usted por la práctica de fútbol y cómo se hizo futbolista? Bueno, yo empecé practicando el fútbol a los 10 años, esa era la pasión y ese era el hobby. Empezamos jugando en un buen club deportivo que existía en esa época, se llamaba el famoso Diriame, donde cada 8 días eran clásicos con los Banral, con Pintores, con Pesamar, bueno, había una cantidad de clubes muy buenos. Después Chalo González vio mi talento y me llevó al Barta Caldas infantil. Ahí jugué en las divisiones menores del Barta muchos años. Pasé a la selección Caldas infantil, a la prejuvenil, a la juvenil. Después pagué servicio militar y me fui para las Fuerzas Armadas, donde jugué fútbol con Wilmer Cabrera, con Diego Caicedo, con Diego Laínez, jugadores que fueron de Selección Colombia. Vine a Manizales y pertenecía a las reservas del Once Caldas. Iba a debutar en el fútbol profesional con Chiche Diz, después con Janio Cabezas, y después Alonso Pipa Botero me llamó para que estuviera ahí entrenando, haciendo la pretemporada. Por cuestiones de estudio, yo ya estaba empezando a estudiar la Facultad de Odontología y por una lesión que tuve en el pómulo, me decidí por la Facultad de Odontología y gracias a Dios también he tenido mucho éxito en mi profesión. Hablemos de esa lesión, porque nosotros estábamos iniciándonos en los medios de comunicación, en el periodismo,
y eso fue prácticamente en un partido preliminar y a usted le fracturaron los pómulos, como usted decía, y le tuvieron que hacer cirugía plástica en la cara. ¿Cómo fue esa lesión? Bueno, esa lesión fue un partido entre Quindío y Once Caldas, partido de reservas. Ya faltaba un minuto para terminar el partido, íbamos ganando 2-1. Ese día yo había colocado los 2 pases gol y un jugador del Quindío, yo me paré en una barrera y un jugador del Quindío llegó por detrás y me pegó un codazo en el pómulo izquierdo, me fracturó el pómulo en 7 pedazos y me tuvieron que hacer una cirugía plástica y ese día decidí seguir estudiando mejor. Tenía 21 años yo cuando me retiré del fútbol competitivo. Bueno, Martín, en esa época el Once Caldas siempre era colero, un equipo muy malo. Yo recuerdo ese Once Caldas de Carlos El Chiche Diz, pero se le daba mucho la oportunidad a los jugadores de Manizales. Por esa época había un torneo nacional que lo patrocinaba, creo que me lo permite el canal decir Coca-Cola, era un torneo juvenil a nivel nacional muy importante y repito, esa selección de Caldas fue buenísima porque le tocó inclusive a Caldas enfrentar nada más ni nada menos que a la selección Magdalena, donde el jugador más importante y estandarte de esa selección era Carlos el Pibe Valderrama. Yo recuerdo que el Pibe era suplente de un muchacho que le decían Cuarentiña Maiguel, el jugador más dotado, el jugador más gambeteador que yo he visto de muchos de los amarios. Y en el Once Caldas se le daba mucho la oportunidad a los jugadores de Manizales, al menos de que pudieran entrenar. Repito, estaba esa camada de jugadores que ya mencioné anteriormente, La Fiera Gutiérrez, el Panelo Valencia, Chicho Pérez, Miguel Antonio Rada, Héctor Carvajal, Pacho Ramírez. ¿Por qué no hablamos de qué manera podían llegar los jugadores de Manizales a entrenar en el Once Caldas profesional? Bueno, yo pienso que, y eso ha sido un debate de 20, 30 años aquí en Caldas. Yo pienso que aquí ha faltado dirigentes que les guste realmente el fútbol. Usted sabe que muchas personas se vuelven dirigentes deportivos pero no saben de fútbol, no conocen del tema. Simplemente porque son empresarios o porque son ejecutivos y tienen de pronto un amigo en la federación o porque tienen un amigo en la junta directiva, pues los llevan a ser parte de una junta directiva. Pero si vamos a analizar y vamos a indagar bien quién sabe de fútbol de todos esos directivos, pues estaríamos de que prácticamente ninguno sabe de fútbol, de esos directivos. Y a nivel aficionado, pues faltan dirigentes berracos, dirigentes que les guste realmente el fútbol, que se metan la mano al bolsillo, porque el fútbol es que le guste y también es con platica. Yo pienso que el fútbol hay que darle una estructura, hacer canchas, dirigentes que tengan estructura, que hagan un proceso con sus clubes aficionados, porque si usted analiza también el fútbol aficionado en Caldas, en Manizales, pues cuántas escuelas de fútbol trabajan y cuántas trabajan permanentes y cuántos clubes hay de papel. Mire usted en la asamblea hace 15 días, en la asamblea de fútbol aficionado aquí en Caldas, que se nombró junta directiva, aparecieron, me cuentan, yo no estuve en esa asamblea, aparecieron 70 clubes. Y si usted va a los torneos de la liga, a ese nivel juvenil, prejuvenil, me dicen 10 o 15 equipos. Entonces, ¿dónde están los otros 65 o 55 clubes que dicen que trabajan? Yo pienso que aquí falta mucho, aparte de las escuelas de base, mucha estructura y el tema económico es muy importante. Y dirigentes capacitados y técnicos capacitados, que les guste el tema y yo sé que podrían sacar cada año un jugador profesional. Estamos en Sala de Prensa, su programa de Telecafé, hoy con un invitado muy especial, el líder social y deportivo, odontólogo Martín Sierra Quirós. Ya regresamos. Continuamos en Sala de Prensa por Telecafé, hoy con Martín Sierra Quirós. Bueno, pero usted se me desvió de la pregunta inicial. Había oportunidad para el jugador de Manizales, en ese momento podían ir, entrenaban y si les veían condiciones, surgían al balompié profesional, porque repito, en una forma espontánea, silvestre, porque tenían condiciones, surgieron La Fiera, Panelo, Rada, Chicho, Peláez,
Usted, que es un hombre que ha estado muy metido, muy involucrado ahí, que ha visto surgir más de 30 jugadores al profesionalismo, porque desde el propio Club La Red y jugando la Copa La Patria, desde Edwin Congo, pasando por Janer Serpa, arquero del Deportes Tolima, Camilo Mejía, que fue campeón en el fútbol del Salvador, otra serie de valores para no detenernos acá. Antes era muy importante la oportunidad para el jugador de Manizales, ahora ¿por qué no se le da en su concepto? Bueno, en mi concepto es que en esa época verdaderamente llegaban el jugador talentoso, el jugador que demostraba su talento, era un jugador que era visto por técnicos y si usted también analiza, en esa época no había tanto empresario, no había tanto intermediario para llevar un jugador al fútbol profesional. Ahora, con los intermediarios, con los famosos empresarios, con tantos intereses que se ven hoy en el fútbol, pues los mejores jugadores, créanme que los mejores no llegan. Llega gente con condiciones, pero el talentoso es muy difícil, pues porque si no tiene su empresario y si no tiene quien le aporte dinero, porque el fútbol llegó ya a un tema de que es la plata, es la intermediaria para subir un jugador de fútbol profesional. Usted más que nadie sabe los intereses de los técnicos, los intereses de los empresarios, los intereses de los directivos. Si la gente, muchos no pagan, pues no surgen. ¿Y cuántos jugadores talentosos y virtuosos y calidosos no se han perdido en el fútbol aficionado? Podemos hacer un recuento de muchísimos jugadores. Yo pienso que eso le ha hecho mucho daño al fútbol profesional. Rememorando, ¿qué jugadores de su época usted le veía condiciones para llegar al fútbol profesional y no surgieron? Para hablar, por ejemplo, de un Tobón, un excelente delantero que tuvo el equipo de Telecom, la manera como Mario Alberto Calderón no se posicionó en el fútbol profesional, como un muchacho de apellido Román, un Chalo Campo, este muchacho que usted me recuerda, Agudelo, del sector de la avanzada. ¿Qué jugadores en su concepto se quedaron teniendo condiciones para llegar al fútbol profesional? No, hay muchos. Usted acaba de mencionar, Álvaro Agudelo era un volante 10 impresionante, jugador que hacía goles de chalaca en el área, era impresionante los goles de Álvaro Agudelo. Chalo Campo, otro volante zurdo impresionante, el famoso Ardilla, Carlos La Ardilla, que en mi concepto es el jugador más gambeteador que yo he conocido en toda la historia del fútbol aficionado de Caldas, jugador con un talento impresionante. Roberto Cardona, que se fue para Estados Unidos, Herman Loaiza, que pisó algunos partidos profesionales y no se consolidó tampoco. Bueno, muchos jugadores que se perdieron, que no fueron tenidos en cuenta, pero que tenían las condiciones para jugar fútbol profesional. Y a diferencia de esa época a hoy, ya jugadores virtuosos y calidosos son muy poquitos, Miguel Ángel, ya es muy difícil. Los técnicos es más importante la velocidad, la táctica, la potencia que la calidad. Le pone más cuidado a otras cosas que al mismo jugador talentoso. Mire que si usted ve un jugador talentoso sacándose uno o dos jugadores, ya desde la raya le están gritando. Los mismos compañeros están gritando que no haga esas bobadas. Y el fútbol, como lo dice, es el mejor espectáculo del mundo y es para ir a ver buenos jugadores. A Messi, yo no creo que a Messi le estén gritando desde la raya cada momentico que no se saque uno o dos o tres. A Messi, jugadores espectaculares, le han dejado desarrollar su talento y yo pienso que en el fútbol colombiano hay gente muy talentosa, pero la táctica ha desvirtuado mucho la técnica. Estamos hablando con Martín Sierra Quirós, fue un eximio jugador de fútbol aficionado de Manizales. Y estamos hablando de por qué no surgen jugadores de Manizales y de Caldas al balompié profesional. Usted tiene un primo que se llama Humberto Sierra, es el director de las divisiones menores del Once Caldas. A él inclusive muchas veces le han echado la culpa de que él le cierra la posibilidad al jugador de Manizales y de Caldas de llegar al Once Caldas. Desde su punto de vista, usted que ha sido jugador, repito, un gran jugador de fútbol, todavía inclusive lo practica, un muy buen dirigente, porque como empresario se ha mostrado a nivel local, nacional e internacional, y también en muchas ocasiones ha oficiado como técnico. ¿Usted está de acuerdo con esas convocatorias que se hacen cuando llegan los jugadores de Manizales
a una cancha auxiliar, aparecen 100, 200 jugadores de Manizales y en 10 minutos dicen que ninguno sirve. Yo no estoy de acuerdo con esas convocatorias. Yo pienso que un jugador de cualquier nivel necesita unos días para que lo vean bien, necesitan verlo jugando, desempeñándose en la cancha. Yo creo que esas convocatorias son engañosas, esas convocatorias en 10 minutos y usted en 10 minutos toca el balón, si mucho, una vez o dos veces y ya con eso lo descalifican. Y eso ha sucedido en todo el país, en las convocatorias las hace América, las hace Millonarios, las hace Nacional y en 10 o 15 minutos están descalificando jugadores. ¿Y cuántos de esos que han descalificado han sido figuras en otros equipos? Porque de pronto les dan más tiempo, les dan más oportunidad, les dan 2 partidos, 3 partidos, una semana entera para que entrenen. Yo pienso que esas convocatorias no se deben de hacer, son más para mostrar, se hacen más para mostrar de que está llegando mucha gente a probarse, pero en realidad entre 10 y 15 días para ver un jugador si sirve o no sirve. Este es su programa Sala de Prensa, el programa de los periodistas en todo el eje cafetero. Ya regresamos con Sala de Prensa. Continuamos con nuestro invitado, Martín Sierra Quirós. Se desenvuelve como pez en el agua. Queremos auscultar el por qué los jugadores de Manizales y del departamento de Caldas no surgen en el balompié profesional. Yo me resisto a creer que en Manizales y Caldas no haya un zaguero central mejor que Marino García. Tremendo tronco que hace poco al Once Caldas lo privó de traerse un buen resultado de Pasto. O que no haya jugadores en Manizales y Caldas y que el Once Caldas tenga que traer jugadores para recuperarle sus lesiones acá, como se vio con un peruano, como se ha visto con jugadores de otras nacionalidades. En su concepto, doctor Martín Sierra Quirós, ¿cómo debería ver al Once Caldas los talentos que sabemos los hay en diferentes clubes de Manizales y el departamento de Caldas para mañana o pasado mañana nosotros volver a tener un representante consolidado, repito, como Elkin Soto, que ahora que está terminando su carrera en el fútbol alemán, cada rato lo llaman a Selección Colombia? Bueno, yo pienso que el Once Caldas debe interactuar más con los clubes de aficionados de la ciudad, los clubes que realmente trabajan, hablar permanentemente con los dirigentes que están capacitados, que tienen sus escuelas, y mirar los perfiles de los pelados que se están proyectando, hacerles un seguimiento y ayudarles en su parte personal, en su parte familiar. Estos pelados llegan con muchas deficiencias a cuando ya tienen 14, 15 años, jugadores que de pronto están mal alimentados, mal dormidos, porque son el jugador bueno de Caldas y de todas partes sale de escasos recursos, un jugador de escasos recursos, jugadores que se han hecho solos en la calle, gamineando, jugando recochitas, y hacerles un procesos serios, involucrar lo que es la parte familiar, la parte integral del jugador, darle las garantías al pelado para que pueda entrenar, darle el transporte, darle la alimentación, darle los implementos deportivos necesarios para que se desarrolle como jugador. Otro factor muy importante es que, Miguel Ángel, usted más que nadie sabe, para Manizales y Caldas los técnicos son regalados, los técnicos no cobran plata. Entonces, yo vi y me dio mucha tristeza hace 6, 7 meses una selección Caldas que clasificó a un torneo nacional y los pelados tenían que llevar el almuerzo, los jugadores tenían que llevar el almuerzo. Entonces un pelado de eso, imagínense, en medio del viaje, sacar la coquita, y si no llevo la coquita, pues un jugador que no va a rendir, ese día no va a rendir en el partido. Técnicos que hablando con ellos, los mismos jugadores haciendo rifas para el transporte. Yo pienso que llegamos a una crisis impresionante del deporte en Manizales y en Caldas. Yo nunca en mi vida, ni en las épocas más difíciles de jugador de selección Caldas, de infantil, de juvenil que jugué, nunca en mi vida me tuvo que dar un peso para el transporte y para la alimentación. Y se supone que ha evolucionado el deporte en Caldas 20, 30 años y estamos en un retroceso. Un técnico que me dice a mí que no le pagan. Entonces, que a un técnico, ¿cómo le van a exigir que saque un jugador profesional o que proyecte un jugador? Si el técnico le va a responder, si usted aquí no me paga. Un presidente de liga, ¿cómo le dice a un técnico?
o cómo le exige resultados. Si la respuesta del técnico es que yo aquí trabajo gratis, usted aquí no me paga, ¿qué me va a exigir a mí? Yo pienso que de ahí estamos muy mal, de que el técnico tenga que ser regalado, de que los jugadores tengan que pagar el transporte, de que los jugadores los padres de familia tengan que mandar la comida para los jugadores. Yo pienso que estamos en la peor crisis y haciéndole homenajes a dirigentes deportivos, se la pasan aplaudiendo dirigentes deportivos de la ciudad, haciéndole homenajes sabiendo que no han hecho nada por el fútbol aficionado. Bueno, a mi memoria llega que Gastón Moraga, uno de los mejores preparadores físicos que ha tenido Colombia, nos decía que la pirámide en el manejo del fútbol en Manizales concretamente estaba invertida, que los hijos tenían que ir a ver jugar a los padres a los diferentes campos. Eso no ha cambiado, porque aquí los mejores torneos son uno que se hacía en Villa María cuando había cancha, uno que se hace en Aranjuez, que es el torneo Reyes Magos, y siempre juegan los mismos. Inclusive a mí ese técnico me hizo dar pena 10 años atrás o 15 años atrás, porque me dijo, caminamos a las canchas de Manizales y veamos quiénes están jugando. Fuimos a Aranjuez en la mañana, fuimos en la tarde a la Asunción, por la tarde fuimos a Villa María, y en los 3 horarios, que a usted le tocó eso también, mi estimado Martín, porque es una anécdota que tengo, jugando. Entonces aquí también están muy mal diseñados por la Liga Caldense de Fútbol los torneos. ¿Usted cree que se le debe dar prelación a los infantiles, a los prejuveniles y a los juveniles? Porque ustedes ya jugaron mucho fútbol. Claro, no, estamos de acuerdo, pero para tener esa calidad de torneos necesitamos una liga seria, una liga estructurada, una liga con recursos, una liga que valore el trabajo de los clubes, que a las escuelas las tengan en cuenta, que les ayuden a estructurar esas escuelas. Y como usted lo dice, pero si no hay torneos serios y si no hay torneos competitivos, pues la gente aprovechan los adultos que son gomosos, que les gusta, que son tronquitos, pero que ocupan las canchas de Manizales. Yo pienso que hay que hacer unos torneos serios, unos torneos competitivos, y esto se hace con recursos. Y esta liga de Caldas pues necesitará gestión, necesitará un dirigente empresario que venda los torneos. Usted va a Medellín y usted ve en todos los torneos, en todas las canchas de Medellín ve torneos serios, 20, 40 equipos en cada torneo, entre 12 y 16 años. Aquí usted va a un torneo prejuvenil, un torneo juvenil no aparecen sino 8 o 10 equipos. Es que la misma liga está alcahueteando, pues a una asamblea permiten 70 equipos, 70 clubes que participan y clubes activos hay 10 o 15, entonces la misma liga se está engañando. Si para elegir un comité pueden votar 70 clubes que no existen, hay equipos que desaparecieron hace 15 años y todavía pueden votar. Entonces desde ahí empezamos el retroceso en el fútbol caldense. Yo pienso que el que vota es el que tiene club, el que tiene escuelas, tiene varios equipos, el que debería votar. Desde ahí se está engañando la Liga Caldense de fútbol de aquí, y yo pienso que hay que hacer una reestructuración completa, dirigentes empresarios, vender los torneos y darle garantías a los técnicos, capacitarlos, llevarlos a que estén cerquitas de dirigentes del fútbol colombiano. Mire, no yendo más lejos, aquí hay técnicos que llevan 4 años dirigiendo la selección Caldas y no les han dado la vueltica, o no los han llevado a estar con el técnico, con Pizzi Restrepo, no les han dado la vueltica para que estén cerquita de un seleccionado. Y aquí... Muy bien, hasta aquí sala de prensa, hoy con un invitado muy especial, como siempre, polémico, Martín Sierra Quirós, líder social y deportivo. Les agradezco mucho su atención. Soy Miguel Ángel Vega Cardona, socio de la Federación Internacional de Periodistas FIP, de la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER y del Círculo de Periodistas de Caldas CIPEC.